¿Qué tal todos? Bienvenidos a Control Z. El episodio del día de hoy viene cargado de noticias increíbles, en un formato fácil, rápido y para que todos lo puedan entender. Así que empecemos con el día de hoy. Control Z, que es para los que se están sintonizando por primera vez, es el podcast donde presionamos la combinación de letras que todo el mundo necesita cuando la tecnología se sale de control. Mi nombre es Ariel y con gusto presento el día de hoy las noticias del día de hoy. Y miren, antes de arrancar este episodio del día de hoy, tenemos que entender algo. El día de hoy no es cualquier episodio. Esta semana el universo de la tecnología nos lanza actualizaciones que merecen atención. Y nosotros las procesamos, las analizamos y te las servimos en un formato digerible, porque para eso estamos aquí, para eso existe Control Z. Entonces, ¿qué vamos a ejecutar el día de hoy? El día de hoy, Eric trae desde la inteligencia artificial con dos bombas. Primero, Oyama, la plataforma de código abierto que te permite correr modelos de lenguaje directamente en tu código, en tu máquina, sin internet, sin suscripciones y con una privacidad total. Segundo, después sigue con DeepSeek V4 Flash, un modelo de 244 mil millones de parámetros, escúchenme bien, 284 mil millones de parámetros que cabe en tu laptop y tiene una arquitectura técnica sorprendente que literalmente reescribe lo que creíamos posible en cualquier hardware de consumidor. Luego, Sarita toma el control con una noticia increíble a nivel de software, como Microsoft acaba de lanzar una serie de optimizaciones masivas a Windows 11. Menos consumo de RAM, menos pantallazos azules y por fin una barra de tareas que puedes mover a donde tú quieras. Después, Karen nos lleva al corazón del hardware global con la historia de Huawei y su patente de fabricación de chips que está haciendo temblar a toda la industria de semiconductores en el mundo. Y para cerrar el ciclo de hoy, Steven nos carga el juego con el análisis de Lego Batman. Así como lo escuchan, el mejor juego que existirá en la próxima década. Lego Batman Legacy of the Dark Knight. El título que intenta fusionar el universo de bloques con un sistema de combate de la saga Arkham. Con todo y sus bugs de Pathfinding bien documentados. Todo eso en el episodio del día de hoy. Así que así ejecuta el run del día de hoy. Silencien las notificaciones, pongan atención, pónganse cómodos porque empezamos ahora mismo. Gracias, Ariel, por tu presentación. Excelente, como siempre. Muchas gracias a todos quienes se han conectado y ya están con nosotros acompañándonos en esta edición de Control Z, nuestra tercera edición hasta el momento. Ya Ariel nos ha presentado, muchas gracias por ello. Y antes de empezar con las noticias del día de hoy, siempre les quisiera invitar a todos ustedes a que tengan en cuenta lo que está circulando aquí por la parte inferior de la pantalla. Siempre estamos nosotros promocionando y haciendo conocer al mundo en general respecto a las maestrías, los programas de posgrado que tiene la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, que tenemos nosotros 3 programas en línea, totalmente en modalidad online, con lo cual cualquier persona de cualquier parte del país y del mundo podría cursarlos, que son la maestría en Inteligencia Artificial, la maestría en Tecnología e Innovación Educativa y nuestra maestría en Ciberseguridad. Todos ellos en modalidad 100% en línea y siempre con la calidad de la Politécnica Nacional. Estamos en temporada de inscripciones hasta finales del mes de julio, así es que anímense quienes deseen continuar con su formación y seguir ampliando sus conocimientos y mejorando su carpeta, mejorando su perfil profesional. No se olviden de estar atentos de estas fechas, que ya estamos próximos y también estamos próximos a cerrar la época de inscripciones y también ya estamos recibiendo las inscripciones, las postulaciones de las personas que quieran seguir las maestrías aquí en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Politécnica Nacional. También siempre promocionamos nosotros nuestros eventos, los 2 eventos más importantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, que son las GISIC, las jornadas que realizamos cada año orientadas a los estudiantes para acercarles a las empresas y el público en general del mercado laboral, y además nuestras IC2ST, que son nuestras conferencias internacionales donde hacemos postulación para generar y publicar los artículos científicos, las investigaciones que se van desarrollando en el ámbito académico nacional y mundial. Así es que igualmente la época de recepción de artículos científicos, de publicaciones
de avances de investigación está abierta para el ISI 2ST durante todo este mes de junio también. Así es que invitados todos a enviar sus artículos y pendientes que en el mes de septiembre se estará realizando esta conferencia internacional. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una noticia súper interesante y vamos a hablar de Oyama. Para quienes no lo conozcan, pues Oyama es una interfaz muy bonita, muy interesante con la cual nosotros podemos implementar modelos así de potentes y así de interesantes como el ChatGPT, como Claude de Anthropic o como Gemini de Google, pues modelos que rivalizan con ellos e incluso en modalidad totalmente gratuita, open source, para que ejecuten totalmente en nuestra computadora o algunos de ellos también en modalidad cloud. Entonces, Oyama, tengamos en cuenta que es una plataforma de código abierto que permite descargar y ejecutar Large Language Models o LLMs directamente en nuestra máquina en formato local, sin conexión a Internet, sin límites de uso, con privacidad total. Compatible totalmente con Mac, Windows y Linux. Técnicamente, Oyama no es un modelo de IA, es un runtime, es un modelo de ejecución que gestiona la descarga, el almacenamiento y la inferencia de los modelos open source. Funciona de manera análoga a Docker, abstrayendo toda la complejidad de la configuración de librerías como CUDA o Metal que son necesarias para poder ejecutar estos modelos de LLM, la gestión de la memoria de la GPU y el formato de cuantización. Todo esto nos permite Oyama directamente de una manera sumamente sencilla y en un espacio, digámoslo, un ambiente controlado similar a Docker para que sea muy fácil su integración en nuestras computadoras. Una vez instalado, Oyama levanta un servidor HTTP local en el puerto 11434 que expone a una API REST completamente compatible con el formato de API de OpenAI. Eso es arquitectónicamente clave. Cualquier herramienta construida para comunicarse con OpenAI puede redirigirse hacia Oyama con unas mínimas modificaciones. Los modelos disponibles se miden en parámetros, que son pesos numéricos de la red neuronal, los valores que determinan cómo el modelo procesa el lenguaje y genera las respuestas. A más parámetros, mayor capacidad de razonamiento, pero también mayor demanda de recursos computacionales. Para elegir el modelo correcto según el hardware que nosotros disponamos, la referencia práctica está más o menos así. Con 8 GB de VRAM, que normalmente es la memoria virtual que tenemos disponibles en las GPUs, que son, digamos, una arquitectura de computadores bastante compatible con la manera como se realizan los cálculos de la inteligencia artificial, pues con unos 8 GB de esta memoria que viene en nuestras GPUs VRAM unificada, o RAM unificada, perdón, se pueden correr modelos de hasta unos aproximadamente 8 a 12 billones de parámetros. Con 16 GB de memoria VRAM podríamos llegar a modelos de 13 hasta incluso algunas veces modelos de hasta 30 billones de parámetros en versiones cuantizadas. Con 32 GB de memoria VRAM o más podríamos ejecutar modelos mucho más grandes de hasta 70 billones de parámetros. La cuantización es el proceso que hace posible todo esto. Esto nos permite a nosotros reducir la precisión numérica de los pesos del modelo, por ejemplo, desde el formato de float de 16 bits hasta cuantizaciones numéricas de valores de hasta 4 bits o incluso se han propuesto ideas de trabajar con hasta 2 bits. Lo que permite esto literalmente es que nosotros sepamos que en una red neuronal lo que permite que ejecutemos y los modelos de inteligencia artificial en general, lo que permite que generemos tareas automáticas y demás, son esos pequeños valores que llamamos parámetros o pesos en los enlaces que tiene el grafo de la red neuronal. Pues llegan a ser tantos, como me escucharon hace un momento, hasta 200 billones de parámetros, 200 billones de estos valores. Son números, a fin de cuentas, que vienen configurados para realizar diferentes tareas en una red neuronal. Pues literalmente estos, por ser tantos números, pueden llegar a provocar que utilicemos una gran cantidad de memoria RAM. Y ya saben, en la crisis que nos encontramos en este momento, de memoria RAM. Entonces, por ese motivo, precisamente, si nosotros esos números que llamamos parámetros los comprimimos y
utilizamos ya no un formato que tenga tan alta precisión como el float de 16 bits y lo bajamos a números que tengan una precisión menor, esto significaría que ya no tendríamos tantas cifras significativas, pero se ha demostrado con el uso de estos LLMs que incluso teniendo menos cifras significativas, yo diría más bien a pesar de tener menos cifras significativas, menos precisión en estos parámetros, en la escritura de estos parámetros, pues las tareas se siguen pudiendo realizar de una excelente manera y con precisión similar a si tuviéramos tantos dígitos, tanta precisión en estos parámetros en un formato float de 16 bits, por ejemplo. Al bajarle a 4 bits, podemos llegar a tener modelos que no requieran tanta VRAM. En síntesis, cuando vemos etiquetas en Oyama, por ejemplo, como Q4KM o Q8-0, por ejemplo, ese Q que estamos viendo se refiere a la cuantización, a cuántos bits estamos utilizando para representar los números de los parámetros y implica que el modelo ha sido entrenado de manera que los números que representan los parámetros no sean tan grandes y por ende pueda ocupar menos espacio. Por ejemplo, un modelo Llama 3.1 que normalmente es de 8 billones de parámetros, en una cuantización de 4 bits, por ejemplo, podría ocupar aproximadamente unos 4.5 gigabytes. Perfectamente manejable para un hardware moderno. Oyama permite también conectar con agentes de código como Codex de OpenAI en un endpoint local, por ejemplo. Técnicamente intercepta las llamadas de Codex, que Codex haría, por ejemplo, a una API de OpenAI, y redirigirlas a localhost 11434, que es el que abre o llama para poder comunicarse con herramientas externas. Para el cliente, el protocolo es transparente, pero en lugar de consumir tokens de la API de OpenAI, el procesamiento ocurre completamente en nuestras máquinas. El resultado sería que tener Codex funcional gratis, sin créditos y utilizando modelos locales. La misma integración, por ejemplo, nos permite o ha permitido funcionar aplicaciones bastante demandantes como Cloud Code en aplicaciones de escritorio, aunque esta funcionalidad fue desactivada poco después de que Oyama la publicara, porque definitivamente esto rivalizaba con el modelo de negocio que tiene Anthropic, por ejemplo, pero de que funcionó, indicándonos de que estas integraciones son posibles. La versión de terminal de Cloud Code como comando de línea de comandos, sigue siendo compatible y permite automatizaciones complejas integradas directamente con el entorno de desarrollo. Para modelos que exceden, la capacidad del hardware local que tengamos en nuestra computadora, Oyama también nos permite acceder a nodos cloud gratuitos desde la misma interfaz, sin necesidad de crear cuentas adicionales. ¿Y cómo instalamos esto? Es sumamente sencillo, pues nosotros podemos dirigirnos a la página oficial de Oyama y descargar su aplicación. La instalamos en nuestra computadora y vamos a tener algo como lo que estoy indicando en este momento en pantalla, donde nosotros podremos realizar las integraciones con incluso, noten ustedes, agentes como los que estoy presentando en pantalla, como el OpenFlow, el Hermes Agent, por ejemplo, y cuando abramos un chat, podemos nosotros pues seleccionar una gran diversidad de modelos, como ustedes verán, acorde con el hardware de mi computadora. Puedo instalar y descargar ciertos modelos o incluso correr algunos modelos en la nube. Y la ventaja de estos modelos en la nube es que, bueno, algunos de ellos van a requerir de alguna suscripción o incluso existen modelos en la nube súper potentes como el Nemotron de tercera generación, sí, que estaría corriendo en cloud y yo puedo empezar a chatear con él totalmente gratuito. No está corriendo en mi computadora y puedo empezar a escribirle, pues literalmente, en este caso me está pidiendo la autenticación de que inicie sesión. Perdónenme que no ha estado iniciada la sesión. Vamos a iniciarla y pues ya podremos empezar a utilizarlo. Nos conectamos y ahora sí, enviamos y ya podemos empezar a chatear, como ustedes ven, de una manera súper rápida con un modelo de más de 100 billones de parámetros que es Nemotron, que está conectado en este momento en línea. Bueno, eso en cuanto a nuestra primera noticia. No sé si tenemos alguna impresión ahí en nuestros panelistas del día de hoy. Estuvo realmente increíble. Algo que destacar, que es lo mejor de Oyama, es que destruye la ansiedad de esto que se llama paywall. No hay nada más frustrante que estar inspirado, programando o escribiendo y que la IA te diga, has alcanzado tu límite, regresa por una hora más. Entonces, con esto
el único límite real es que tanto calor puede disipar tu computadora antes de despegar como un avión. Así es, Sarita. Definitivamente el hardware muchas veces nos limita en nuestras computadoras y especialmente en esta época de la revolución de la inteligencia artificial y en esta crisis de memoria RAM que estamos viviendo. ¿Qué opinan, Karen, Esteban? Bueno, yo creo que Oyama llega justo en el momento correcto porque mucha gente ya se cansó de depender totalmente de los servicios de la nube. Antes todo el mundo estaba emocionado con la IA desde cualquier lugar, pero ahora empiezan los problemas reales como los límites de uso, precios que cambian cada mes o funciones premium. Excelente. Bueno, y con esto pues hemos conversado algo muy interesante y una herramienta excelente que podemos ir incorporando en nuestro stack de aplicaciones que tenemos en nuestra computadora y miren qué útil. De hecho, la instalación que les presenté hace un momento de Oyama no solo funciona como chat, también puede funcionar, les indicaba, como agente y poderlo utilizar desde la interfaz de comandos para integrarlo con nuestra herramienta de desarrollo favorita para poder programar o programar, incluso configurar tareas agénticas en nuestras computadoras. Así es que es totalmente compatible, es gratuito, como ustedes ven, incluso nos permite acceder a modelos de altísimas prestaciones que antes solo eran posibles con hardware especializado y altamente costoso. Ahora, pasemos con una segunda noticia que les tenemos preparada para el día de hoy y hoy vamos a hablar precisamente de DeepSeek. Imaginémonos esto, llevas horas trabajando con tu agente de código, revisión de cientos de líneas de código, de análisis encadenado de herramientas, generación de documentación. Al final del mes llega la factura de la API que estás utilizando para acceder a tus modelos y es más cara que 3 suscripciones de servicios que utilices a diario. O peor, la empresa agotó el presupuesto de la IA para este trimestre y el equipo se detiene. ¿Por qué? Porque, como ustedes habrán visto, el modelo de negocio de la inteligencia artificial ha sembrado eso, ha sembrado la necesidad, nos ha dado herramientas fabulosas, definitivamente, pero que en un inicio nos las dieron gratis. Nos crearon la necesidad, nos dieron acceso a estas herramientas para que nos acostumbremos a utilizarlas, también ellos probar, mejorarlas hasta que estén en un buen nivel de madurez y hayamos vuelto nuestro ciclo de trabajo o incluso nos hayamos vuelto dependientes de ellas. Y ahora los costos empiezan a escalar, a duplicarse, a triplicarse o incluso a cobrarnos por consumo, ya no por suscripciones. Entonces, esto definitivamente está siendo la tendencia en este momento. Pero ante esto surgen también alternativas. Noten ustedes, ahora hablemos de DeepSeek, que es un laboratorio de inteligencia artificial que en 2024 lanzó su modelo R1, un sistema de razonamiento que compitió directamente con los mejores modelos del mundo a una fracción del costo. Recuerden cómo cayeron los precios en el mercado de acciones de las principales empresas de inteligencia artificial y también de hardware debido a este modelo que salía de totalmente gratuito, totalmente open source, que uno podría descargarse y utilizarlo. B4 es la siguiente generación de este modelo, disponible en 2 versiones, Pro, orientada a la infraestructura de centros de datos, y Flash, la variante compacta, y que es el foco precisamente de esta noticia. Aquí tenemos nosotros una breve comparativa entre los 3 en pantalla. En términos del precio de la API, Flash cuesta $0.14, o sea, 14 centavos de dólar por millón de tokens de entrada y 0.28 por millón de tokens de salida. CloudOpus, que es un modelo similar, digamos que está a la altura de este modelo o incluso superior a este modelo, pero por ahí van. CloudOpus 4 de Anthropic cuesta $5 por millón de tokens de entrada. Esto es casi 90 veces más del precio que está cobrando DeepSeek por millón de tokens. GPT-4 de OpenAI está en un rango similar al del Opus. Entonces, nótese que DeepSeek primero es mucho más barato, hasta 90 veces más barato que los modelos que tenemos actualmente. Y eso sí lo queremos utilizar a modo de API en la nube, pero si queremos, incluso podemos descargarlo y utilizarlo directamente en nuestra computadora si tenemos un hardware que lo soporte. La diferencia práctica es significativa. Usuarios en producción reportan semanas completas de uso intensivo de agentes de código con costos totales inferiores a $1. La arquitectura que hace posible este rendimiento a este precio combina 3 técnicas de ingeniería sorprendentes.
El primer mecanismo que les presento en pantalla se conoce como Mixture of Experts, MOE. El modelo tiene 284 billones de tokens, billones de parámetros en total, lo que representaría un modelo enorme que no podríamos correrlo en una computadora común y corriente. Pero tengamos en cuenta que para cada token procesado solo activa el modelo de DeepSeek V4. Con esta Mixture of Experts nos permite activar aproximadamente 13 billones de esos parámetros. Es decir, DeepSeek es como una caja de herramientas, pensémoslo, o como un anaquel de herramientas, en el cual nosotros solo abrimos los cajones que necesitamos en ese momento, que equivalen aproximadamente a 13 billones de estos parámetros, de manera que no tengamos que cargar absolutamente todo el modelo, los 284 billones de parámetros en nuestra memoria RAM para utilizarlo, sino tan solo 13 billones que puede correr en gran cantidad de los computadores de escritorio o incluso laptops que tenemos actualmente. El resultado es que el cómputo activo se comporta como un modelo que fuese de 13 billones de parámetros, mientras se beneficia de la base de conocimiento de un modelo que es cerca de 20 veces más grande. La implementación de DeepSeek usa cientos de expertos pequeños y granulares en lugar de pocos expertos grandes, resolviendo el problema clásico de desbalance de carga entre expertos que afectaba a implementaciones anteriores como Mixtral. Noten ustedes, pues, de esta manera funciona. Tenemos un router dinámico que activa cerca de 13 billones de parámetros en lugar de los 284 billones, activando ciertos expertos al mismo tiempo. Por ejemplo, su experto en idioma, su experto lógico, su experto creativo, su experto de código, y los va enviando o poniendo a trabajar en ese momento o cargando en la memoria RAM para que no quememos nuestra memoria RAM o no agotemos la memoria RAM en ese momento. El segundo mecanismo es la tensión híbrida con compresión de caché KB. ¿Qué es este KB cache que se le conoce? En un transformer estándar, el caché key value es la memoria de corto plazo del modelo. Crece linealmente con el contexto y puede requerir hasta 80 GB de memoria RAM en una ventana de 1 millón de tokens. DeepSeek lo resuelve combinando una técnica conocida como Multi-Head Latent Attention, que comprime las claves y los valores en vectores latentes de baja dimensión. Esto lo realiza cada 4 tokens. No sobre todos los tokens o no sobre cada token que va ingresando hacia el modelo, y los reconstruye al necesitarlos. Con un segundo mecanismo que agrupa cada 128 tokens en un bloque único, reduciendo la complejidad cuadrática de la atención a algo computacionalmente trivial. El resultado: la caché consume aproximadamente el 7% de la memoria que requiere en generaciones anteriores, sí, entre 5 y 10 GB en lugar de 80 GB de memoria VRAM para utilizar este modelo para un contexto aproximadamente de 1 millón de tokens. El tercer mecanismo que utiliza es la cuantización nativa de 4 bits. Ya hablamos de esto un poquito en la noticia previa, pero solo por recordarlo, pues cuando nosotros ejecutamos un modelo cuyos parámetros, que son los valores que definen las actividades que puede hacer un modelo, por medio de la configuración de estos parámetros llega a hacer ciertas tareas, pues podemos cambiar, y esta ha sido una idea que se les ha ocurrido a múltiples laboratorios de inteligencia artificial que ya incluyen técnicas de cuantización, en los cuales pues ya no recurren a una codificación de los números en 16 bits, sino a estructuras más pequeñas, de 8 bits, de 4 bits o incluso de 2 bits. Noten, por ejemplo, en esta pequeña breve exposición que estamos haciendo aquí, si fuese un modelo, el modelo DeepSeek de 16 bits, tendríamos que utilizar hasta 500 GB de VRAM, pero con una cuantización de 4 bits, pues podríamos reducir el tamaño del modelo hasta unos 128 GB de memoria RAM que se requeriría en ese modelo, e incluso, pues con cuantizaciones más pequeñas, reducirlo más todavía. Esto es técnicamente inusual y permite que el modelo pueda operar con una precisión reducida sin la degradación de calidad que suele ocurrir cuando la cuantización se aplica a posteriori. En cuantización estándar de 4 bits, Flash requiere entre 128 y 192 GB de memoria, lo que entra en el rango de una Mac Studio de gama alta, por ejemplo. Con una cuantización de 4 bits implementada ya por la comunidad, el modelo cabe en aproximadamente 70 GB.
al alcance de, por ejemplo, computadores que utilizamos todo el tiempo, como un MacBook Pro, por ejemplo, o una computadora NVIDIA Spark que actualmente se están popularizando. Sobre la calidad real, los benchmarks propios de DeepSeek posicionan a Flash cerca de Pro en razonamiento y a Pro compitiendo con Cloud Opus 4 y GPT-4 en tareas de código y matemáticas. La comunidad reporta resultados favorables en tareas largas y bien estructuradas. Agentes con más de 100 llamadas encadenadas de herramientas completas sin errores. Los puntos débiles documentados bajo algunas pruebas que ya se han realizado o implementaciones locales, y lo que reporta la comunidad es que tiene puntos débiles sobre la consistencia en seguimiento de instrucciones abiertas y precisión sostenida durante múltiples turnos sin instrucción explícita. El patrón de uso que está emergiendo es Flash como un motor de implementación de tareas bien definidas, con un modelo más potente en el rol de planificación estratégica y revisión final. Podremos mencionar de cierta manera que lo más relevante de DeepSeek V4 Flash no es el modelo ni el precio concreto, sino es la dirección que estos están señalando. Hace 18 meses correr localmente un modelo de nivel competitivo era una fantasía para uso profesional real. Hoy hay ya con el DeepSeek V4 Flash un modelo de 284 billones de parámetros que razona, maneja hasta 1 millón de tokens de contexto y corre en hardware que incluso podríamos tener nosotros sobre nuestro escritorio. Para dar una pequeña idea de lo que estoy mencionando, pues aquí tengo el repositorio oficial en Hugging Face, donde uno ya puede descargar el modelo o implementarlo en alguno de los ordenadores que nos ponen a disposición en Hugging Face directamente y poderlo utilizar. Incluso lo más interesante de esto está en poder descargar el modelo si tenemos el hardware en nuestras instalaciones, en el cual nosotros podamos correrlo directamente en nuestros propios servidores, en nuestras propias computadoras, sin necesidad de requerir enviar nuestros datos, nuestra información y demás hacia terceros o hacia la nube o hacia los servidores propios de DeepSeek, donde sabemos que la mayoría de modelos se alimentan de estos datos para reentrenar o incluso para fines comerciales e incluso muchas veces para permitir al modelo pues seguir aprendiendo sobre cómo lo utilizamos y bien dando nuevas tareas. Muchas veces nos preocupa la integridad de los datos, nos preocupa tener los datos en nuestros propios servidores y poderlos utilizar bajo nuestro propio control y que no salgan a servidores de terceros. Entonces ahí está la ventaja también de DeepSeek. Como ustedes podrán ver por aquí, está corriendo DeepSeek en los servidores de ellos directamente, pero como he dicho, pues podemos descargarlo e implementarlo en nuestras computadoras. Esa es una de las principales ventajas más atractivas que ustedes habrán visto en esta breve noticia. ¿Qué opinan, colegas, de esta noticia que acabamos de ver? Es una locura que este modelo cueste casi como 90 veces menos que Cloud de Opus, pero creo que lo verdaderamente revolucionario es lo del caché que evalué comprimido, que es pasar de necesitar 80 gigabytes de RAM a solo 7 gigabytes. Para procesar un contexto largo significa que puedes meter un libro entero en el modelo, en tu laptop, sin que el sistema colapse en el intento. Simplemente es una optimización pura, si lo vemos así. Así es, Sarita, y especialmente pues mencionarles a ustedes la tremenda ventaja. No sé si podemos enlazar un poco con las noticias que tuvimos la semana anterior, pero recuerden ustedes que si tenemos el agente corriendo en nuestra propia computadora, podemos llegar a hacer automatizaciones más profundas todavía cuando lo tenemos corriendo a modo de agente, como por ejemplo conectarlo con Obsidian, donde podemos crear una base de conocimiento bastante bien estructurada, bastante bien enlazada. De eso hablaremos en próximos podcasts, de hecho me adelanto un poco. Pero tener ahí una base de conocimientos configurada a nuestras necesidades. Y finalmente, pues, ¿qué tal si creamos skills? ¿Qué tal si creamos habilidades teniendo a DeepSeek corriendo con esa potencia de razonamiento y esa tremenda cantidad de parámetros y configuración que ha mostrado realizar muy bien un gran conjunto de tareas? Pues a esas tareas configurarlas, personalizarlas a modo de habilidades con algún agente que nos guste, por ejemplo, con Hermes Agent, que está hoy en tendencia, o OpenClaw.
y tener ya tareas reales ejecutándose de manera automática en nuestra computadora o incluso tener expertos entrenados para hacer ciertas tareas que a nosotros nos interesa en nuestro servidor local. Esas ventajas nos da DeepSeek. No solo él, hay varios modelos de código abierto que vienen de China, por ejemplo, bastante interesantes como Queen, que hablamos las ocasiones anteriores, o también de otras fuentes como NVIDIA y su Nemotron que vimos hace un momento, que igualmente podemos descargarlos y configurarlos a nuestro gusto para ya realmente hacer tareas o generar tareas automatizadas de alto nivel y que nos produzcan mucho en nuestros laboratorios, negocios, empresas, etcétera. Así es que ahí está la potencia de estos desarrollos. ¿Qué opinan, Karen, Esteban? Que la verdad esto es demasiado interesante y también me parece increíble el nivel de ingeniería que está detrás de todo esto, porque el hecho de que un modelo de 284 mil millones de parámetros pueda llegar a, por así decirlo, ejecutarse en un mismo hardware, esto es relativamente accesible y demuestra lo rápido que estamos avanzando en la tecnología. Sí, precisamente también el hecho de que no nos hemos detenido. O sea, como ustedes han visto, no sé si estaban muy pendientes de las noticias en los años pasados, pero cuando salieron estos modelos tan grandes, como lo mencioné hace un ratito, se veía como un sueño muy lejano pensar en tener uno de estos modelos corriendo en nuestras computadoras. Pero no fuimos los únicos que pensamos en eso, no fuimos los únicos que de pronto tenían esas ganas de llegar a ese punto. Hay muchos laboratorios y muchos investigadores a nivel mundial que dijeron, claro, el problema está en la tremenda cantidad de memoria que estos modelos necesitan para poder ejecutarse. Y entonces no se quedaron ahí, dijeron, vamos a ver nuevas técnicas, exploremos esto del Mixture of Experts, por ejemplo, vamos perfeccionándolo, vamos mejorando. Sí, incluyámoslo en las arquitecturas, sigamos investigando la cuantización, la compresión del KB cache, por ejemplo, sigamos trabajando en ellas y ya vamos viendo resultados muy interesantes que ya pueden llegar a correr en nuestras computadoras. Hoy en día ya van siendo una realidad y quién sabe qué es lo que nos espera. Pero recuerden que no hay solo uno, hay una gran cantidad de laboratorios que están detrás de esto, así es que nos espera un futuro, yo diría, bastante interesante, especialmente para quienes quieren tener un poquito de control sobre sus datos y son entusiastas que quieren llegar a tener estos modelos corriendo en sus computadoras. Así es que es una excelente noticia, diría yo, y nos nos abre un gran abanico de posibilidades a futuro. Excelente. Entonces, ¿qué les parece si pasamos con la siguiente noticia? Y ahora tenemos a Sarita con nuestra sección de software que nos va a hablar el día de hoy. Así es que vamos a pasar a ello. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que Windows 11, pero primero entremos en contexto. Imagina que inviertes meses de ahorro en armar un equipo con procesador de última generación, GPU de gama alta y suficiente RAM para no tener que pensar en eso. Enciendes la computadora, abres el explorador de archivos de Windows y la ventana se congela un segundo. Abres el menú de inicio y aparece un MicroStrategy, mientras el sistema intenta cargar noticias que nunca pediste y anuncios que nadie quiere. La potencia del hardware no traduce en fluidez real porque el sistema operativo arrastra componentes obsoletos que consumen recursos en segundo plano, sin aportar absolutamente nada al usuario. Durante años, la comunicación y la comunidad técnica lo viene señalando. El problema no es el hardware, es el software que lo gestiona. Microsoft finalmente escuchó todas esas quejas. Es que definitivamente da una potencia, una como impotencia tremenda. Te compras un procesador de 16 núcleos para renderizar y jugar a 4K y terminas sufriendo lag porque el sistema quiere sugerirte un artículo sobre el truco definitivo para limpiar tus sartenes. El hardware avanzó a pasos agigantados en la última década, pero Windows se sentía como si corriera con los zapatos llenos de todo por culpa de tanta basura publicitaria y procesos fantasma en segundo plano. Vamos a entrar
a temas técnicos. Bueno, principalmente el núcleo de las mejores actuales es la migración de la interfaz de usuario nativa hacia WinUI 3. El framework moderno de Microsoft para construcción de interfaces en Windows, la actualización implicó una auditoría y eliminación de componentes web obsoletos que habían acumulado una deuda técnica durante años del shell del sistema operativo. Las métricas publicitarias oficialmente son las siguientes, que son la reducción del 41% en uso de memoria aplicada directamente al escritorio y al explorador de archivos. ¿Esto sí qué significa? Prácticamente es una reducción del 45% en asignaciones transitorias, que son los bloques de memoria solicitados, utilizados durante microsegundos y destruidos inmediatamente, cuya acumulación fuerza ciclos de recolección de basura frecuentes que saturan al procesador, o también la reducción del 25% en tiempo de ejecución de código de interfaz. Esto nomás significa que el procesador tarda un cuarto menos en interpretar y responder a las instrucciones del cel. Esto en conjunto, estas métricas indican que el sistema operativo responde de forma más inmediata sin que el usuario haya modificado nada del hardware. Bueno, para los que no hablan este idioma, decirlo nerd, ese 45% de reducción en asignaciones transitorias es realmente enorme. Traducido del español significa que Windows dejaba tirada prácticamente un montón de basura en la memoria cada milisegundo, y el procesador tenía que parar lo que estaba haciendo para pasar la escoba. Al eliminar esa deuda técnica, ese 25% de velocidad extra en la interfaz se va a notar muchísimo, aunque no lo crean, en el día a día. Especialmente al abrir carpetas pesadas. Por fin, el explorador de archivos no tardará 3 días hábiles en cargar y finalmente puedes subir tus trabajos en el aula virtual sin ningún problema. La segunda actualización, que también es muy clave, es el Cloud Initiative Driver Recovery. Los drivers o controladores son el software que permite al sistema operativo prácticamente comunicarse con los componentes físicos del equipo. Un driver corrupto o también incompatible desencadena un kernel panic, lo que Windows muestra visualmente como un BC-DOT o Blue Screen of Death, como lo conocemos cotidianamente, pantallazo azul. Esto del driver recovery en la nube me parece una genialidad, porque el 90% de las pantallas azules lamentablemente son culpa de un driver de terceros, mal optimizado, no de Windows como tal. Lo interesante aquí es el cambio de enfoque. En lugar que tu PC colapse y tú tengas que buscar el driver viejo en modo seguro como un hacker de película, la nube de Microsoft actúa como un sistema inmune colectivo. Si a miles de personas en el mundo les dio un error, el nuevo driver de video, el sistema se avisa directamente a sí mismo y te protege antes de que te pase a ti. El sistema también funciona mediante telemetría colectiva cuando múltiples equipos reportan crashes asociados a un driver específico. El sistema lo detecta a nivel de infraestructura en la nube. Por eso, si tu equipo experimenta un fallo crítico por un controlador problemático, Cloud Initiative Driver Recovery valida el error automáticamente y recupera una versión estable del driver sin intervención manual del usuario. La condición para acceder a esta funcionalidad es mantener Windows Update activo, ya que es algo fundamental. También porque la recuperación se distribuye a través de ese canal. El paquete de parches de este mes también cierra vulnerabilidades documentadas en BitLocker. El sistema
de cifrado de volúmenes de disco que estaba generando errores de autenticación en algunos usuarios legítimos y refuerza Secure Boot de cara al ciclo de actualizaciones de mitad de año. Esto bloquea la ejecución de código malicioso antes de que el sistema operativo cargue. Menos mal que arreglaron lo del BitLocker, no sé ustedes, pero es algo increíble. Porque no hay nada más aterrador que encender tu computadora de trabajo y que el sistema te pida una clave de cifrado de 48 dígitos por un falso positivo de seguridad. Pero, bueno, admitámoslos. La mesa va a celebrar esto por la barra de tareas. Quitar la opción de moverle a los lados de Windows fue una de las decisiones de diseño más inexplicables de Microsoft. Qué bueno, de verdad, qué bueno que devuelvan funciones en lugar de seguir recortándolas. En la capa de interfaz, la barra de tareas, completamente reposicionable, regresa como Footer en modo Preview. Actualmente disponible en compilaciones de Windows Insider y permitirá mover la barra a cualquier borde de la pantalla y ajustar su tamaño, recuperando funcionalidad, también presente en versiones anteriores de Windows y también equiparando la flexibilidad de personalización que ofrecen entornos como Linux o macOS. Bueno, finalmente la potencia bruta del hardware no se traduce en una experiencia real sin una optimización inteligente del software que lo gestiona. Microsoft está finalmente demostrando con métricas concretas que es posible hacer Windows más ligero sin quitarle la funcionalidad. La pregunta no es si estas mejoras llegarán a tu equipo, sino si vas a mantener el sistema actualizado para recibirlas. Al igual que muchas veces nos quejamos de que Windows Update es molesto o de que reinicia la PC en el peor momento, pero parches como este justifican totalmente tenerlo al día. También si esta actualización cumple lo que promete en rendimiento y estabilidad, va a ser finalmente la primera vez en años que la gente va a buscar el botón de actualizar ahora con ganas y no por obligación. Si se dan cuenta, una simple reducción del 41% en el uso de RAM en el explorador de archivos es básicamente el reconocimiento implícito de Microsoft de que su sistema se había convertido en un monstruo traga recursos. Que vuelva la barra de tareas móvil es genial, pero que el sistema use la nube también para revivir drivers corruptos antes de que te dé un infarto con un pantallazo azul. Eso es definitivamente una calidad de vida. Hasta aquí tenemos la noticia sobre software. No sé qué opinan mis queridos compañeros. Claro que sí, Sarita, es una gran noticia, es una excelente noticia. Y vean ustedes que Windows con esto nos está demostrando que realmente sí puede hacer las cosas y sí puede escuchar a sus consumidores, porque realmente creo yo que esto tiene mucho que ver con también las noticias que hemos mencionado en los últimos podcasts, de que hay una gran cantidad de gente que está migrando a los otros sistemas operativos, ya que Windows 11 ha demostrado ser un sistema, como tú lo dijiste, traga recursos, un sistema que muchas veces a mí personalmente me pasa mucho, que cuando estaba en Windows 11, les cuento que yo ya no utilizo Windows 11 desde hace un tiempo, porque me preocupaba el hecho de que mis computadoras tienen una buena cantidad de RAM. En realidad no me voy a quejar de eso, pero literalmente, como estoy corriendo modelos de inteligencia artificial y demás que les contaba hace un momento, esas gigas de RAM que tengo me son muy valiosas. Y en Windows 11 veía yo consumos, o sea, del sistema operativo y en general, que estaban rondando en mi caso los 10 gigabytes de memoria RAM. Y eso me preocupaba, porque yo en algún momento estuve en Windows 10 y recordaba que no superaban los 5 o 6 gigabytes de memoria RAM que estaban consumiendo el sistema operativo, los procesos y las tareas que están ejecutándose en segundo plano. Entonces, comparaba, de hecho, tomé una de mis computadoras y la pasé a Windows 10 de vuelta
Y en tareas similares veía esa diferencia, ¿no? De 5 de 6 gigabytes menos en Windows 10. Entonces, no, yo personalmente dije, voy a regresar a Windows 10. Regresé casi todas mis computadoras a Windows 10. De hecho, la versión LTSC les recomiendo muchísimo, que es la que tiene soporte a largo plazo. Por lo menos de momento han dicho que hasta el 2032 tenemos soporte en Windows 10 LTSC. Y sí, el sistema operativo por sí solo y las tareas en segundo plano básicas me consumen cerca de 3 a 4 gigabytes, cuando en Windows 11 me estaban consumiendo 10. Entonces personalmente dije, no, regresé todas mis computadoras, por eso estoy en ese sistema operativo, incluso esto lo estamos transmitiendo en una computadora con Windows 10 LTCC. Hay personas más radicales que han dicho, me voy a Linux. Entonces no los culpo, los entiendo perfectamente. Y claro, ver que Windows ha corregido esto y ha mostrado que es posible reducir ellos mismos el consumo de RAM y recursos en segundo plano es posible, pues es una gran noticia. Espero que sigan así, porque la situación se veía preocupante para Windows en general. ¿Qué opinan, Karen, Esteban? Bueno, interesante lo que Sarita nos habló, porque yo personalmente siento que Microsoft finalmente entendió algo de que los usuarios llevan diciendo muchísimo tiempo. La gente no quiere más funciones y el sistema se siente pesado, porque llega un punto donde da igual tener la inteligencia artificial integrada o widgets si al abrir el explorador de archivos se siente lento. Claro que sí. De hecho, hablamos de esto el podcast anterior. Recuerden que Windows 11 ha sido, pero muy polémico, digámoslo de esta manera, muy polémico. Sí, el hecho de haber forzado la IA, el Copilot de estar en todas partes, bueno, incluso en sus aplicaciones estrella, que son Word, Excel, PowerPoint, integrando de todas partes del Copilot, incluso en el gestor y explorador de archivos, volvía pesada y tediosa la tarea, perdón, la navegación en el mismo Windows. Así es que ya lo reveyeron hace un par de meses. Sí, no meter tanto estas funciones de inteligencia artificial forzada, porque si ustedes se han dado cuenta, pues es cuestión también de fanatismo hasta cierto punto. Yo soy fanático de esta plataforma de IA y solo quiero tener esta en mi computadora. Y cada uno le gusta decidir. Entonces, en mi caso, yo digo, a mí me sirve mucho, me gusta mucho Gemini. Y por lo tanto, lo que dice, lo que sale por ahí de otras empresas, de pronto no le pongo mucha atención. Pasaba esto con Copilot, de que tenía muy pocas funciones que realmente le guste a la gente y preferían desactivarlo, o en muchos casos no se podía siquiera en Windows 11. Así es que eso ya ha sido un dolor de cabeza, digamos. Y por otro lado, el consumo de recursos, que es bastante preocupante, pues ya vemos que sí se puede reducir. Ahora, aprovechemos unos segunditos a contestar un par de preguntas que nos han llegado. María José Rosero nos dice, ¿cuáles son las principales limitaciones de DeepSeek frente a otros modelos de inteligencia artificial y en qué escenario su rendimiento podría ser inferior? Esto es bien interesante. De hecho, yo les invito a todos ustedes a que prueben otros modelos. O sea, no se queden solo con un modelo y digan, este modelo me gusta, este me sirve y a este le pago su suscripción y ya está. Porque hay un gran abanico de modelos y de hecho yo em, ¿cómo se podría decir? Pues les recomiendo mucho que traten de probar modelos open source. Se van a sorprender que los modelos open source, los modelos gratuitos que habíamos conversado antes, como Queen, por ejemplo, como DeepSeek, ¿sí? Nemotron, etcétera, son modelos que muy competitivos y que incluso los podemos tener instalados gratis en nuestras computadoras. Ahora, cuando tú pruebas en tus escenarios reales, en lo que realmente tú utilizas, te vas a dar cuenta que hay ciertos modelos que para lo que a ti te gusta te funcionan muy bien y otros que no te funcionan tan bien. Por ejemplo, nosotros hacemos muchas cosas de diseño gráfico para nuestro podcast y demás, y en nuestra experiencia, por ejemplo, el Gemini nos ha sido muy útil por este tema de la generación de imágenes con Nano Banana o los videos con Veo. Otros modelos como ChatGPT, hemos probado con ellos y en imágenes hacen una muy buena tarea, pero en video no la hacen o no la hacen tan bien. ¿Sí? Entonces es cuestión de ir probando. Claude es un modelo de Anthropic. Personalmente siempre les recomiendo mucho. Me quito el sombrero entre él porque es un excelente modelo para generación de texto. Para generar texto. O sea, si le pido, dame escribiendo un ensayo, dame escribiendo un resumen, dame escribiendo un guión, dame escribiendo una letra de una canción, etcétera, lo hace excelente, Claude.
Pero para otras tareas como dame, por ejemplo, haciendo una imagen, dame haciendo un diagrama, dame haciendo unas diapositivas, a veces se le va la mano por ser tan detallista, por ser tan, tener tantas habilidades, muchas veces exagera y cuando queremos algo más reducido nos entrega un testamento. Entonces prueba, para cada una de tus tareas que realmente te gusta, anda encontrando tu favorito. Y también sigan probando, porque estos modelos se actualizan cada ciertos meses. Ya ven ustedes que más o menos cada 3 meses, cada trimestre, cada uno de las empresas va lanzando su nuevo modelo. Sea Flash, sea 5.1, 4.2, 4.3, etcétera, lo actualizan cerca de, yo les diría, he visto esa frecuencia, no sé si cambia a futuro, pero de 3 meses. Entonces vamos viendo más ideas, más opciones. Sorprendería mucho herramientas muy interesantes que hay incluso fuera de las compañías que son más famosas como DeepSeek, ChatGPT, OpenAI, perdón, Google, Anthropic. Hay herramientas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Suno para la generación de música, de canciones y demás. No sé si han probado HeyGen para hacer avatars digitales. Y los modelos sobran, entonces sigan explorando. La mayoría de ellos tienen prueba gratuita. Pruébalo si te gusta. Finalmente, tal vez ver una suscripción, si es que realmente te va a representar también, porque recuerden que hay muchos que son open source. Por su parte, le robo un minuto más. Luis Gutiérrez nos dice, si un atacante usa IA para mutar el código de un malware 1000 veces por segundo sin cambiar lo que hace, ¿cómo pueden los antivirus actuales detectarlo si las empresas de hash cambian constantemente? Esta es una pregunta muy avanzada que nos está haciendo Luis Gutiérrez, pero como tenemos público de diversas edades, formación y demás, lo vamos a suavizar de una manera muy sencilla. En realidad, el avance que tiene los algoritmos y la inteligencia artificial para tratar de corromper seguridades que tienen los sistemas operativos, las computadoras, los dispositivos en general, sigue avanzando y avanzando a pasos abismales que preocupan muchísimo a todos quienes usamos software. Entonces, la recomendación en este caso siempre es que ustedes estén muy informados respecto a que esto va sucediendo y a qué medidas de seguridad pueden ir ustedes tomando. Recomendaciones típicas básicas muy sencillas como anda cambiando la contraseña con cierta regularidad, funciona bastante bien. Y otra es que sepan que por hardware mismo, o incluso en las capas de software, la mayoría de dispositivos incluyen algún tipo de digamos, última barrera, algún tipo de cortafuegos, algún tipo de última herramienta y recurso para protegernos frente a estas cosas. Por ejemplo, te pongo un caso muy sencillito. Por ejemplo, los celulares, ustedes alguna vez habrán tratado de forzar la contraseña o el patrón para desbloquear el celular. Sí, y uno diría, bueno, este patrón es de 4 dígitos para un PIN y desbloqueo el celular de mi novio o mi novia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da? Unas 10.000 opciones, 10.000 opciones de contraseñas para probar. Me voy a poner a probar y en 1 o 2 días ya acabo de pasar las 10.000 opciones. No es así, porque vienen con capas de seguridad ya incluso a veces, como digo, ya del sistema operativo o incluso en algunos casos hasta de hardware. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú pruebas unas 2, 3 veces fallidas y te dice, no, espera un minuto. Tienes que esperar un minuto para poder ingresar el siguiente intento. Pruebas otras 3 veces fallido y ahora te dice, tienes que esperar 10 minutos. Pruebas otras 5 o 10 veces fallidas y luego te dice, espera, tómate un respiro, espera un día. Entonces, esas pequeñas medidas de seguridad son bastante rudimentarias, diría yo, pero son el último recurso que incluso los sistemas operativos y nuestros softwares lo tienen. Así es que seguirlas potenciando y sepan que a la par que hay empresas enteras y grandes grupos de personas dedicados a tratar de vulnerar, también hay empresas enteras y grandes grupos de investigadores entusiastas de la seguridad que están trabajando en ello y por eso, pues, si les gusta, especialícense en la maestría en ciberseguridad o sigan aprendiendo ciberseguridad porque es extremadamente necesario hoy en día. Bueno, ¿qué les parece si pasamos con nuestra siguiente noticia del día de hoy? Ahora le toca precisamente a Karen que nos va a hablar de la sección de hardware el día de hoy. ¿Qué nos cuentas, Karen? Bueno, yo les voy a hablar sobre, bueno, en realidad no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que al momento de que tienen que entregar un proyecto final de la universidad
el más importante de su carrera, de repente su computadora así de última generación deja de funcionar y toca cambiarse a una computadora, digamos, de unos 10 años atrás, que apenas se enciende. Esto suena a una pesadilla imposible, ¿verdad? Pues imagínense esa misma situación, pero a escala global, compitiendo por el dominio mundial de la tecnología, y donde la laptop vieja es maquinaria que cuesta millones de dólares. Eso es exactamente lo que pasa con Huawei. Y su respuesta a todo esto que nos ha dejado nos va a dejar con la boca abierta. Pese a tener prohibido usar las herramientas de fabricación más avanzadas del planeta, Huawei patentó un método que, al menos sobre el papel, podría acercarse a procesos equivalentes a los chips de 2 nanómetros. Hoy vamos a desmenuzar cómo lo están intentando lograr y qué significa esta locura de ingeniería y por qué esta jugada podría cambiar la geopolítica de la inteligencia artificial para siempre. Nosotros, para entender la magnitud de esta hazaña, primero debemos ver el tablero de juego. En la industria de los microchips de última generación, la joya de la corona son las máquinas EUV o litografía ultravioleta extrema. Estas máquinas son fabricadas casi en monopolio por ASML. Son sistemas extremadamente completos, valorados en más de 150 millones de dólares por unidad. Funcionan en condiciones de vacío utilizando ópticas reflexivas increíblemente precisas. Y son tan avanzadas que en muy pocos países pueden siquiera operarlas. El gran problema para China es que desde 2019 Estados Unidos y los Países Bajos bloquearon la exportación de estas máquinas al país asiático. Estas restricciones buscan evitar que China acceda a chips avanzados para aplicaciones militares o de inteligencia artificial. Por eso hoy el exclusivo club con acceso a tecnología EUV está formado principalmente por TSMC, Samsung Electronics e Intel. En la arquitectura de computadoras, cuando escuchamos hablar de 5 nanómetros, 3 nanómetros o de 2 nanómetros, no hablamos exactamente de una medida física literal, sino de generaciones tecnológicas asociadas a una mayor densidad de transistores y mejor eficiencia energética. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Más potencia, menor consumo y dispositivos mucho más rápidos. Para ponerlo en otra perspectiva, un cabello humano tiene aproximadamente entre 80.000 y 100.000 nanómetros de grosor. Estamos hablando de fabricar estructuras miles de veces más pequeñas que un cabello humano. Imaginen intentar construir carreteras completas dentro de un espacio más pequeño que una bacteria. Ese nivel de miniaturización del que estamos hablando. Y aquí es donde aparece la diferencia entre Occidente y China. El Occidente utiliza una longitud de onda de apenas de 13.5 nanómetros. Esto permite dibujar estructuras microscópicas prácticamente en una sola exposición. El DV, China, utiliza tecnologías más antiguas con longitudes de onda mucho más grandes, entre 248 y 193 nanómetros. Es como intentar escribir letras diminutas. Occidente usa un lápiz finito, capaz de hacer detalles microscópicos en una sola pasada. China, en cambio, está intentando lograr el mismo resultado usando un marcador más grueso y repitiendo el dibujo varias veces con una precisión extrema. Entonces, si Huawei no tiene máquinas EUV, ¿cómo piensan acercarse a los 2 nanómetros? La respuesta es: esto es una técnica llamada CAQP. La idea es aprovechar las máquinas DUV que ya existen en China, especialmente en la fundición SMIC, y usar múltiples exposiciones de luz para crear patrones muchísimo más pequeños. Es como pintar las líneas de una autopista utilizando 4 plantillas diferentes, una encima de otra, sin desviarse ni un solo milímetro. Un error mínimo arruinaría completamente el diseño, mientras que Occidente imprime gran parte del circuito en una sola pasada usando EUV. El método chino necesita varias etapas perfectamente alineadas para alcanzar resultados similares.
Sobre el papel, esta técnica podría acercarse a procesos equivalentes a un nodo comercial de 2 nanómetros sin utilizar una sola máquina EUV. Y aquí viene realmente lo interesante, porque durante años muchos expertos pensaban que esto simplemente es imposible, que no se podía crear. Pero en ingeniería no existe la magia gratis. Este proceso de multipatronado tiene desventajas enormes. Como cada fase adicional aumenta el margen de error, las tasas de éxito son mucho menores y fabricar chips se vuelven muchísimo más caros. Mientras TSMC logra rendimientos cercanos al 90% usando UV, la fundición en China de SMIC obtiene resultados mucho más bajos en procesos avanzados. Ahora, imagínense fabricar 100 teléfonos y que solo 40 funcionen correctamente. Los otros 60 terminan convirtiéndose en pérdidas multimillonarias. Esto significa que fabricar un chip avanzado en China puede costar entre un 40% y un 50% más producirlo que en Taiwán. Pero aquí está el giro más importante. A China no parece importarle demasiado este sobrecosto. El gobierno chino está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en una estrategia agresiva de autosuficiencia tecnológica y los resultados ya empiezan a verse. Como procesadores como el Kirin 9000S de 7 nanómetros y Kirin de 9030, de 5 nanómetros demuestran que aún el método es más caro y todavía limitado, pero sí funciona. ¿Por qué los chips modernos son el nuevo petróleo del siglo XXI? Porque sin ellos prácticamente no existiría la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, los autos autónomos, los centros de datos, ni gran parte de la tecnología militar que existe actualmente. Cada vez que nosotros desbloqueamos el celular con reconocimiento facial, o cuando usamos ChatGPT, o cuando vemos TikTok, o simplemente cuando jugamos en línea, detrás hay procesadores avanzando realizando millones de operaciones por segundo. La carrera por los nanómetros ya no se trata de computadoras, se trata de quién dominará la inteligencia artificial, la economía y hasta la seguridad global durante las próximas décadas. Mientras que el TSMC, Intel y Samsung se preparan para iniciar la producción masiva de 2 nanómetros usando la tecnología EUV. China continúa exprimiendo sus máquinas de EUV hasta el límite, pero no se van a detener ahí. China ya trabaja en prototipos nacionales de litografía EUV y también explora tecnologías experimentales como máquinas de litografía por haz de electrones desarrolladas en universidades y laboratorios de investigación. La patente de Huawei es un movimiento extremadamente audaz, porque demuestra algo muy importante. Las sanciones no detuvieron completamente el avance tecnológico chino, simplemente lo obligaron a encontrar rutas alternativas. Y quizás lo más impresionante de todo esto es que China quiere fabricar los chips de 2 nanómetros. Lo impresionante es que están intentando escalar una montaña tecnológica gigantesca usando herramientas que, según muchos expertos, jamás deberían ser suficientes. La carrera por los nanómetros está más caliente que nunca. Gracias, Karen. Excelente la noticia y realmente pues muy informativa porque no sé si ustedes recuerden, pero esto viene de hace un tiempo, los bloqueos que tienen que han tenido las empresas chinas debido a la tensión política que se ha dado entre los países de Oriente y Occidente. Y también hay que ser sinceros, ¿no? Debido a que Huawei en su momento, si ustedes mal lo recuerdan, hace unos 8 o 10 años, era la empresa que más estaba creciendo a nivel mundial en el área de celulares, de smartphones, por ejemplo, y de telecomunicaciones. Entonces, esto preocupó considerablemente al gobierno de Estados Unidos en ese entonces y dijeron, pues literalmente vamos a bloquearles en algunos aspectos para que no puedan avanzar tanto. Recuerden esos modelos, aquellos modelos de Huawei, celulares Huawei y demás, que arrasaban con el mercado, que eran mucho más baratos
Y aparte de todo, hasta tenían mejor tecnología que los celulares de gama alta de Sony, de Samsung, de LG, etcétera. Entonces ahí se les puso el bloqueo, si ustedes mal no recuerdan. Esto empezó con cosas pequeñitas como no vamos a dejar que utilices la marketplace de Google, hasta cosas mucho más fuertes como las que acaban de escuchar de Karen, de haberles bloqueado para que no puedan adquirir los equipos de litografía EUV que permite literalmente imprimir los procesadores sobre las obleas de silicio. Entonces, obligándoles de cierta manera a que solo puedan acceder a máquinas de EUV de generaciones anteriores que, como nos explicaba Karen, pues literalmente es como comparar trazar con un lápiz finito a trazar con un tremendo marcador y tratar de hacer esas pistas, esas impresiones y patrones que van en nuestros procesadores a manera de transistores o las pistas de donde llega de uno a otro transistor la información. Entonces, esto es sorprendente porque no sé si ustedes hayan seguido mucho estas noticias, pero esto, lejos de haber derrotado a las empresas chinas, de cierta manera hasta les motivó a tener su propia independencia, digámoslo, autonomía tecnológica respecto a Occidente. De manera que ellos dijeron, ah, bueno, no nos van a dejar utilizar el sistema operativo, no en sí el sistema operativo de Google, sino la marketplace y las herramientas de ellos. No importa, nosotros creamos nuestro propio sistema operativo. Y ahí surgió el famoso Harmony OS, no sé si alguno de ustedes ya lo ha probado, que viene en los nuevos celulares, tablets e incluso computadoras de Huawei. Pero es hermoso, es muy bueno, funciona bastante bien, ¿sí? Y dejaron de utilizar procesadores de Occidente, procesadores hechos por Samsung o hechos por Snapdragon, y dijeron, vamos a hacer nuestros propios procesadores, y sacaron los Kirin, que son muy buenos también, ¿sí? Como dijo Karen, pues hay una brecha tecnológica porque no les han dejado utilizar las máquinas de litografía que permiten hacer esos patrones tan pequeñitos del orden de los 2, de los 4, de los 7 nanómetros, ¿sí? Que les toca seguir trabajando en el orden de los 10, de los 7 nanómetros a Huawei, pero lo han hecho, han encontrado alternativas. Por ejemplo, lo que nos explicaba hace un momentito, que era el Self-Aligned Quadruple Patterning, SAQP, que permite no escribir directamente el patrón que estamos queriendo hacer, sino hacerlo de una sola pasada, un patrón múltiple, un multipattern. Sin embargo, lo han logrado. Han logrado hacer chips competitivos y que están en el orden de los 7, 5, 4 nanómetros, que ya es un tremendo avance. Y por otra parte, nos anuncian que ya están trabajando en otras tecnologías que podrían rivalizar incluso con la litografía EUV, porque noten ustedes que en realidad competir de esa manera, competir con desventaja, sí, pues a ellos también les habrá preocupado. Incluso habrán sacado los procesadores Kirin que nos acaba de mencionar Karen, 9000S y 9030, por ejemplo, en procesos de 7 y de 5 nanómetros, pero no sé si quedó muy claro, pero lo están haciendo de cierta manera hasta a pérdida, ¿sí? Lo están haciendo con unos costes mucho más elevados. Claro, hay apoyo del gobierno chino, habrá facilidades de difundirlo en el entorno local, que es un mercado grandote, China a pesar de todo, ¿sí? Y el apoyo que tiene el gobierno es fundamental. Sin embargo, siguen estando a desventaja. Entonces, ¿qué han dicho ellos? Bueno, vamos a ver nuestras propias tecnologías. Y ya anunciaron hace un par de meses lo que es la litografía por haz de electrones, que ofrece incluso superar a la litografía EUV. Entonces, ahí está lo realmente preocupante para Occidente, ¿sí? Y esto es bien interesante. No sé si lo vieron. Lo estaremos conversando formalmente en próximos podcasts. Pero, no sé, esta semana precisamente Donald Trump viajó a China a reunirse con el presidente de China precisamente para levantar algunos de estos bloqueos. O sea, hasta cierto punto ellos dijeron, creo que esto del bloqueo no está funcionando tanto como queríamos y más bien está provocando el efecto contrario de que ellos desarrollen su propia tecnología y cuando ya tengan su propia tecnología, más bien ellos no nos la van a compartir. Entonces, ¿qué ha pasado? Han salido unas cuantas noticias al respecto, he estado bastante al tanto, me interesan mucho estas cositas. Y resulta que a Nvidia, que le dijeron que no puede vender las GPUs hacia China, porque esto era un peligro para las IAs chinas que van saliendo a competir con las de Occidente, les dijeron, no, ya puedes vender.
¿Qué pasa? Que China dice, no, ya no te queremos comprar. Una cosa súper interesante, sin precedentes, ¿sí? Y están ahorita en negociaciones al respecto. Parece que se quiere generar algún acuerdo, pero yo creo que China tal vez conteste lo mismo que ya está contestando. No, ya no lo necesitamos. Hemos hecho nuestra propia tecnología y aparte de todo, lo que más les preocupa es que la están haciendo gratis, como Queen que vimos antes, DeepSeek y un montón, Clink, que tienen un montón de modelos y demás que la están sacando y la están sacando gratis aparte de todo. Entonces, es muy interesante. Y definitivamente no les canso mucho con esto, pero me entusiasma mucho. Sí, definitivamente es sano que exista esto. Es sano, tremendamente sano que exista esto. ¿Por qué? Porque ya no hay una hegemonía. No hay que lo que diga Estados Unidos se tiene que hacer en todo el mundo y agachamos la cabeza y compramos al precio que ellos nos digan, sino que hay competidores fuertes, realmente interesantes, que preocupan a Estados Unidos, que van surgiendo en Oriente. Así es que esto nos llena de esperanzas incluso, porque el hardware se va abaratando, el software se va abaratando, la IA se irá abaratando, siempre y cuando exista más de un competidor. ¿Qué opinan ahí, Sarita? Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Eric. Al igual que algo que acotar, este método que mencionó Karen, el método SAQP, es el equivalente tecnológico a intentar dibujar un circuito microscópico haciendo 4 pasadas con un bolígrafo normal, en lugar de usar un láser de alta precisión y lograr que funcione. El coste de fabricación sube un 50% y la yield se desploma definitivamente, seguro, pero demuestra que en geopolítica, tech, la necesidad rompe cualquier bloqueo de exportación. Así es, Sarita, definitivamente. Y aprovechemos para contestar un par de preguntas. Aidan me dice, ¿estas mejoras y actualizaciones serán igual o más eficientes y útiles que en equipos menos potentes? Me supongo que hace alusión a lo que estamos conversando en este momento a lo que estábamos conversando con Sarita hace un momento respecto a las actualizaciones de Windows, respecto a la reducción del uso de recursos y demás. Claro, definitivamente depende de la computadora, ¿no? Hay computadoras de muy altas prestaciones y también al uso que le damos. Si es que tenemos una computadora de alta prestación que le ocupamos para tareas muy, muy pesadas, pues claro que vas a sentir inmediatamente el efecto de estas actualizaciones. Pero si ocupamos computadoras de no tan altas prestaciones que literalmente no la utilizas para tareas muy complicadas, utilizas literalmente solo para ofimática, vas a sentir una mejora, pero tal vez no sea de los porcentajes que mencionamos o que pusimos referencialmente previamente de un 40-60% de mejoras de reducción en el uso de memoria RAM y a su vez también de mejoras en la velocidad de lo que estamos haciendo. Sin embargo, pues mejoras son mejoras y eso veníamos pidiendo hacia Windows, así es que es una tremenda noticia. Inti me dice, estas restricciones de Windows no cierran más el desarrollo de software que interactúa con el hardware. Entonces, de hecho, las restricciones que tenían, como está mencionando Inti en este caso, las restricciones que tenemos por parte de Windows, sí, y lo habíamos comentado en podcasts anteriores, tienen un largo historial. El hecho de que Windows mismo haya tratado de volcar a software privativo, el hecho de que hayan tratado de imponernos una marketplace, una market store, desde donde tenemos que comprar las aplicaciones y que tienen que ser oficiales, pues crea una brecha y cierra las puertas a muchos desarrolladores de software o muchas iniciativas, porque no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que están instalando algún software o están desarrollando algún programa y al momento de quererlo compilar en una determinada computadora, les dice, espera, precaución, o no les deja literalmente instalar porque dice que es un software desarrollado por terceros y no está registrado oficialmente en la base de datos de Windows. Entonces,
en muchos casos no nos deja instalar. Algunos que somos ya un poquito más experimentados, decimos ver más detalles y luego lo ponemos a ejecutar de todas maneras. Pero la mayoría del público que no está tan informado dice de una, no se pudo instalar y ya no pudimos instalarle. Y ya no utilizan cierto software. Entonces, mientras no sea revisado, auditado o incluso llegue a estar en la tienda de aplicaciones de Microsoft. Entonces, de cierta manera, claro, siempre ese modelo que va tratando de llevarnos a más restricciones, a más control y demás, no es muy saludable para los desarrolladores y entusiastas. Y era otro de los motivos que citamos anteriormente para irse a Linux, ¿verdad? Así es que deberían estar trabajando también en eso un poquito Windows, en ser más flexibles, porque vemos una gran migración hacia los otros sistemas. Por otra parte, PatMic me dice, ¿es recomendable MCP para desarrollar software o directamente el uso de agentes? Definitivamente yo te recomendaría que explores en estas dos alternativas que son el MCP, el Model Context Protocol, sí, que habíamos hablado que es un conjunto de métodos y de conocimientos de contexto que le damos al modelo para que haga una determinada tarea. Les invito muchísimo a que lo prueben, a que indaguen en él, porque nos da una alternativa para crear nuestras propias automatizaciones, nuestras propias tareas, ¿sí? Configurarlas a nuestro gusto. El hecho de poder nosotros tener el control y decirle así específicamente, o sea, te pido una tarea IA, pero no te pido que la hagas como tú quieras, sino te pongo unas barreras y te digo, tienes que hacerla así. Eso es el método que estamos mencionando. Y el contexto, pues, también es dejarle salir a tomar solo ciertos recursos y no todos los que estén disponibles para hacerlo, que la tarea sea un poquito más específica. Les recomiendo muchísimo que lo usen y que estén muy pendientes, porque recuerden que el MCP tiene unos pocos meses nada más de vida oficial en los repositorios y que está al alcance de nosotros, ¿sí? Antes nos tocaba de ley ir a la fine tuning. Ahora tenemos el MCP y también tenemos nosotros herramientas de creación de bases de contexto como, como Obsidian que mencioné previamente. Y esto ha salido en el último año. ¿Qué tal si a unos 2, 3, 4 meses o el próximo año sale algún método más restrictivo, más interesante o hasta más fácil de configurar? Entonces hay que estar al tanto. Para eso está este podcast, para eso está este espacio. Aquí estamos nosotros conversando y los mantenemos al tanto, pero definitivamente pruébalo, que ya no te toca reentrenar todo el modelo para que te haga una tarea como tú quieres. Ahora puedes diseñar la habilidad directamente. Entonces, muy interesante. Sarita, ¿algo nos querías contar? Más que nada, porque me enviaron una pregunta que me pareció muy interesante, que es, ¿qué se puede hacer en Windows cuando empieza a quedarse sin RAM para evitar que el sistema se ponga lento? Prácticamente cuando la memoria RAM física empieza a agotarse, Windows activa su plan de contingencia, que es la paginación paging. El sistema operativo toma un pedazo de tu unidad del almacenamiento, tanto SSD o HDD, y lo usa como una memoria RAM virtual. El problema es que incluso el SSD más rápido del mercado es muchísimo más lento que la RAM. Cuando los datos saltan constantemente entre la RAM y el disco duro, ocurre un fenómeno que es llamado thrashing. El sistema prácticamente se atraganta, podría decirse, lo que genera esta ralentización extrema. Por eso, para evitar que esto pase, hay varios truquitos que nos dan este mismo sistema, que es el freno de mano de emergencia, o también, por ejemplo, puedes usar diferentes ajustes de configuración, que son las soluciones a mediano plazo, y por eso cuando te des cuenta que esto esté ya un poquito más avanzado, hay un truco que es verificar la comprensión de memoria. Y con esto ya Windows comprimirá los bloques de memoria inactivos para que quepan más procesos dentro de tus módulos físicos de RAM, retrasando drásticamente el uso de almacenamiento y manteniendo la fluidez del escritorio. Excelente, Sarita. Muy bien, muy informativo también. No se olviden de revisar el administrador de tareas, que hay aplicaciones corriendo y procesos corriendo en segundo plano que de vez en cuando son de aplicaciones que instalamos hace meses, años y ya no las utilizamos y que están iniciándose o abriéndose al cargar Windows mismo y desde ahí
quedan ocupando espacio en nuestra memoria sin necesitarlas, sin que siquiera las vayamos a utilizar luego. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Bueno, pasemos con Esteban. Vamos a la sección favorita de todos. Vamos a hablar de los videojuegos. Así es que, Esteban. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a intentar imaginarnos que estamos en nuestra computadora, un día libre, y estamos ejecutando una misión de sigilo perfecta, por así decirlo. Cada movimiento está calculado, cada ruta aparece bajo control, y nuestro plan de juego avanza exactamente como nosotros nos imaginamos. Pero de la nada ocurre algo inesperado. Un personaje controlado por la IA, por así decirlo, toma una decisión muy absurda y rompe la tensión del momento y transforma toda nuestra operación implacable en un caos total. Y este pequeño detalle, por así decirlo, resume uno de los mayores desafíos en el desarrollo de los videojuegos, que es crear la inteligencia artificial que realmente se sienta viva, creíble y capaz de reaccionar como un verdadero compañero de equipo. Y justo ahí es donde entra uno de los lanzamientos más curiosos de esta semana, que es el Lego Batman, Legacy of the Dark Knight, que literalmente mezcla el estilo clásico de construcción del TT Games con la atmósfera más seria e inspirada en la trilogía de Christopher Nolan, que para mi opinión es la mejor trilogía de Batman, donde sale, por así decirlo, hasta el mejor Joker, y el que es uno de mis favoritos. Y mientras todo esto nos incorpora las mecánicas de combate, sigilo que recuerdan en la saga del Arkman, que también es la combinación y que suena inesperadamente, pero también plantea una pregunta muy interesante que es ¿hasta dónde puede llegar una fórmula Lego cuando intentamos adoptar sistemas más complejos y cinematográficos? Y por eso vamos a realizar, por así decirlo, vamos a ver los detalles de este juego, que TT Games tomó como una referencia directa el sistema de combate del Batman, que es el Arkham Knight, creo que era, no sé, e implementó una versión más adaptada al universo de Lego, y al cual el resultado es un sistema fluido con contraataques, combos automáticos y la detección de ventanas de ataque que transmite la sensación de dominar el combate, por así decirlo. También la adaptación al estilo visual de los bloques, que se ejecuta sin perder la legibilidad, en el cual el juego también nos incluye un modo de dificultad denominado el Caballero de la Noche, que nos escala la cantidad de los enemigos en pantalla simultáneamente, aumenta el daño recibido por impacto. Esto es como un modo difícil. También la curva de dificultad, sin embargo, sigue siendo accesible para la mayoría de nuestros jugadores nuevos, por así decirlo. Y el punto más técnico de esto, y más débil, por así decirlo, es que el sistema de los NPCs, que es el algoritmo que calcula las rutas y los comportamientos de movimiento de cada personaje, que no son jugables. Los fallos son observables y recurrentes. Los aliados que quedan atascados en geometrías del escenario, que bloquean entradas impidiendo el avance del jugador, o que entran en un estado de inactividad en los que se deja de procesar su lógica del comportamiento. Y también nos habla acerca de los enemigos que presentan problemas similares. Hay situaciones en las que los errores del jugador no desencadenan ninguna respuesta de detección de los NPCs. Y tampoco, y esto es lo que rompe la coherencia del sistema de las alertas de los juegos. Y también podemos decir que el diseño del mundo del Gotham City, en el contrapunto positivo, la ciudad sí nos ofrece una buena escala considerable con densidad de detalles visuales consistentes, que son los sistemas de iluminación y los efectos de las partículas, especialmente en los gadgets del Batman, que también aprovechan bien las capacidades del hardware actual y también nos mantienen en coherencia estéticas con el estilo del Lego. Y en el tema de rendimiento, por así decirlo, el juego nos ofrece dos modos de renderizado diferenciados que están en las consolas de generación actual, que es el modo calidad en resolución 4K y 30 FPS, y el modo rendimiento a 60 FPS con reducción de las resoluciones. Eso en la PlayStation 5, el modo rendimiento es la configuración recomendada, ya que eso nos da la fluidez de los 60 FPS, que impacta directamente con la responsividad del sistema de combate y en la calidad de la experiencia del desplazamiento en un mundo abierto. También el juego nos implementa un sistema de progresión de tipo RPG, que es algo ligero, con árboles, habilidades separadas para el combate, las exploraciones, los desbloqueos de gadget con mejores escalonadas y recolección de recursos como el incentivo para completar contenidos secundarios. También nos habla de la implementación que mantiene el jugador activamente buscando objetivos sin añadir las complejidades innecesarias. Y el audio en segundo plano. También puede decirse que es un punto débil que está documentado,
ya que la mezcla de sonido no tiene la presencia necesaria en secuencias que demandan impacto emocional, y ya que la banda sonora y los efectos no están balanceados de forma en que refuercen los momentos clave de la narrativa. Esto le quita un poquito, por así decirlo, en el sistema, en el juego, por así decirlo, porque cada juego tiene sus sonidos, sus músicas, pero no es como que acompañe tanto en este juego que es el Lego Batman. En conclusión, podemos decir que este es un juego que entrega lo que promete, la verdad. El combate, el diseño del mundo, pero que evidencia a veces las limitaciones actuales de los sistemas de la IA para los NPCs en las producciones comerciales. Y eso nos abre una pregunta técnica genuinamente interesante, que podría ser que cuando los modelos de lenguaje de gran escala empiecen a integrarse en los sistemas de comportamiento de personajes, ¿cómo podría cambiar la experiencia de un juego como este? Porque si los NPCs pudieran razonar sobre el contexto de la misión, de seguir los árboles de decisiones estáticos, los errores de Pathfinding que vimos hoy serían historia. Gracias, Esteban. Excelente noticia y muy informativa. Y claro que sí, lo que acabas de decir es crucial, ¿no? ¿En qué punto ya iremos a tener la IA de última generación? No solo pongamos algo de contexto, lo que mencionó Esteban es muy, muy interesante para quienes no lo conozcan muy a fondo. Y para quienes no lo conozcan muy a fondo, les mencionaba, de pronto podría saltar a una pequeña curiosidad, que es cómo funcionaban estas IAs para los NPCs previamente. Como lo dijo, pues precisamente Esteban, en muchos casos por árboles de decisión, en muchos casos por support vector machines, por algoritmos bioinspirados clásicos, pero la IA de última generación que estamos utilizando, esa IA generativa que nos permite a nosotros contestar con tanta, a veces incluso sorprendente creatividad, llegando a crear excelentes pistas de audio y de video. Esa IA, ¿cuándo va a llegar hacia nosotros? Justo nos dijo los LLMs precisamente, o la potencia que tienen estos modelos basados en Transformers y tantas cuestiones interesantísimas que hacen uso de contexto, no solo de las tareas que ya vienen preentrenados o afinados para realizarlas. Pues eso va a ser una locura. Sin embargo, como siempre, pues ¿cuál es nuestra limitante? El hardware. El hardware que tenemos, pues a duras penas, como lo dijo también Esteban, pues a duras penas corre el videojuego, ¿no? Incluso nos toca ponerle en modo rendimiento para que logre correr con una tasa de FPS jugable, a veces, ¿no? Cómoda. Sí, ya que la cantidad de recursos que utiliza, las geometrías, los escenarios que tiene que renderizar y demás son tan grandes que, claro, se han ocupado muchísimo en lo visual. Se han ocupado muchísimo en lo visual y el hardware que tendrán las consolas, las computadoras, estará mayoritariamente consumiéndose por las gráficas que tienen estos videojuegos y estos escenarios tan complejos. Sin embargo, también hay que pensar, ¿no? De pronto aparecen videojuegos como el Legacy of the Arkham Knight, of the Dark Knight que nos estaba contando en este momento Esteban, que no tienen unas gráficas tan demandantes como Forza, que vimos en los episodios anteriores, de pronto, o como lo va a tener GTA 6, que también lo hemos discutido. No tienen esas gráficas tan sorprendentes, tienen unas gráficas más modestas. Sin embargo, ellos pueden darse el lujo de invertir en otras cosas, ¿no? Tal vez en utilizar mejores modelos de IA o mejores librerías y bases de contexto para que los personajes trabajen de una mejor manera y se sientan más reales. Entonces, claro, es bonito de vez en cuando ver estos juegos y también algunos emprendimientos, algunos videojuegos indie. No sé si por ahí ustedes lo han visto, pero tienen gráficas muy, muy antiguas, gráficas en 2D y demás, pero le invierten en otras cosas. Le invierten en cambio en los NPCs, lo invierten en el contexto. ¿Y qué tal si a futuro lo invierten en esos recursos, en los modelos generativos de Transformers y demás, y llegamos a tener una interacción mucho más real, mucho más rica, impresionante, en otros aspectos, como lo decía Esteban, pues literalmente tal vez en poder conversar fluidamente con un NPC y que éste recuerde lo que hicimos y que tome decisiones al respecto. Entonces, eso definitivamente yo creo que lo vamos a ver. ¿Saben por qué? Precisamente porque cada vez vemos que estas tecnologías de cuantización, de compresión y demás
van tendiendo hacia eso, hacia que los modelos sean más pequeños y se puedan ejecutar en local. Entonces, cuando ya puedan correr en local, yo creo ya pueden correr en algunas computadoras en local, démosle tiempo. Tal vez ya se hagan más pequeñitos modelos de 2 billones de parámetros, de 4 billones y puedan correr en las consolas. Y entonces, tal vez tengamos eso que nos acaba de mencionar Esteban. ¿Qué opinas, Sarita? Definitivamente tenemos que destacar primero la evolución que ha tenido Lego. Lego yo le he visto ya en todas partes, le veo en una película que sale y aparece. Lego ha estado en todas partes, parece, no sé, coloquialmente como conocido como una de cubitos y listo, ¿no? Para nada, es una serie de muchas cosas en juegos, en películas, hasta en McDonald's. Entonces, este dilema del gaming actual, unos gráficos y un sistema de combate impecables, heredados de la saga Arkham, pero arruinados porque Robin se queda corriendo infinito contra una pared de bloques Lego por culpa del Prankpin. Te rompe toda la inmersión de ser el caballero de la noche cuando tu compañero tiene la IA de una tostadora. Entonces, definitivamente es algo que veremos cómo avanza. Genial, muchas gracias, Sarita. Y aprovecho este momento, estimados asistentes y personas que nos siguen en este podcast para finalizar todo, pues mencionándoles e invitándoles a participar y a difundir nuestra masterclass que vamos a tener el próximo día, lunes 1 de junio, en el Día del Niño. Por el Día del Niño, vamos a tener a las 6 de la noche o tarde, como quieran verle, ¿sí? Una masterclass de 2 horas, en esta ocasión dirigida a todas las personas de el área de la educación que quieran aprender a utilizar la docencia de una manera inteligente, automatizar las tareas y multiplicar el tiempo utilizando IA. Precisamente yo seré el presentador de esta masterclass donde les vamos a enseñar especialmente a las personas que les gusta la educación, a los educadores de primaria, secundaria, parvularia y universidad, de donde ustedes quieran, pero que les guste la educación. Estaremos el día 1 de junio a las 6 de la tarde haciendo nuestra masterclass y les vamos a dar certificado a las personas que asistan, pero hay que registrarse, hay que inscribirse. Ahí está el QR para que puedan realizar su inscripción. Esto para todas las personas inscritas y que asistan correctamente a esta masterclass se van a llevar este certificado. Esto es una iniciativa de la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa que siempre la estamos promocionando aquí, de la FIS, la primera maestría en educación que tenemos en la Politécnica Nacional, siempre con la calidad de la Politécnica Nacional y una enseñanza y un programa de vanguardia. Así es que invitados todos quienes quieran asistir a esta masterclass y llevarse este certificado en docencia inteligente. Y también recuerden, todos estamos siempre promocionando la mejor maestría de inteligencia artificial del país, nuevamente en la Politécnica Nacional, y la maestría en ciberseguridad, igualmente la mejor del país. Pues inscríbanse, estamos en época de inscripciones. A su vez, siempre pendientes de los eventos de la FIS, que se vienen las jornadas HISIC en el mes de junio, y en el mes de septiembre se viene la Conferencia Internacional de Avances y Desarrollos Científicos IC2ST 2026, donde contaremos con la presencia de una gran cantidad de ponentes internacionales, keynote speakers, invitados internacionales que vienen de España, de Colombia y de diversas partes del mundo a contarnos los últimos desarrollos y divulgar sus últimos desarrollos científicos. Es un congreso donde va a estar una gran cantidad de científicos e investigadores aquí reunidos en la Politécnica Nacional. Y claro que sí, ahorita ya pueden ustedes hacer sus submissions, sus envíos de artículos, y posteriormente les estaremos indicando dónde pueden registrarse para acceder a este magno evento científico. Entonces, nada más robar esos minutos para siempre difundir un poquito, divulgar un poco el trabajo académico de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Politécnica Nacional. Con esto nos despedimos. Un saludo de despido de Sarita y de Karen y Esteban, y estamos acabando con este podcast del día de hoy. Bueno, muchas gracias por este espacio. Igualmente, muchas gracias por todos sus comentarios, por su participación, por cada apoyo que nos dejan. Igualmente, aprovechando, muchas gracias a mi familia que seguramente me está viendo ahorita. Los amo con todo mi corazón. Igualmente, gracias por el apoyo a mis amigos, también los que me dejan mensajitos luego de que ya termina estos podcasts. Muchas gracias, y cada apoyo, cada comentario y cada vista que nos dejan nos llevamos directamente al corazón. Entonces, muchas gracias.
Igualmente, para agradecer a cada persona que estuvo aquí el día de hoy con nosotros y está cada miércoles con nosotros. Gracias por cada comentario que nos dejan y nos vemos el próximo martes. Ay, miércoles, perdón. Igualmente, muchas gracias a todos los que estaban con nosotros y son una inspiración para nosotros seguir llevándoles esta información, porque es por ustedes que estamos aquí reunidos con nuestros compañeros. Así que muchas gracias y nos veremos el próximo miércoles. Bueno, y muchas gracias, como siempre, a todos quienes hacen parte del podcast Control Z, Sarita, Karen, Esteban, a ustedes especialmente que trabajamos arduamente todas las semanas por preparar todas estas noticias y acercarles a todos ustedes a la tecnología en un lenguaje que sea fácil de comprender para todos y todas. Les agradecemos mucho a quienes nos van viendo y les invitamos siempre a que se suscriban y a que compartan todo lo que vamos haciendo, ya que cada semana vamos mejorando. La próxima semana ya vamos a estar en un espacio más bonito, más cómodo y también mucho más profesional para que ustedes puedan para mejorar el flujo de información, trabajo aquí que hacemos nosotros y que siempre reciban las noticias de calidad y de primera mano de los expertos y expertas en ciencias de la computación que están aquí presentes con nosotros. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo miércoles.